Saludos, buenas tardes. En esta oportunidad deseo hablarles acerca de lo que es la denominación cristiana. Muchos suelen preguntarnos de qué denominación somos o qué coberturas tenemos. Y cuando respondemos que no tenemos denominación y que nuestra cubierta o cobertura es la sangre del Señor Jesús juntamente con su Espíritu Santo, nos suelen decir, entonces son unos sectarios. Qué extraño, ¿verdad? Lo que me lleva a preguntarle seriamente a los cristianos, ¿qué es una denominación? ¿Qué es cobertura? ¿Es bíblica la denominación y la cobertura cristiana? ¿Es bueno que un cristiano tenga una denominación? Hagamos historia. ¿Fundó Jesús alguna denominación o alguna religión? Consideren, ¿era Jesús fariseo o saduceo o bautista o pentecostal o anglicano o metodista o de alguna denominación? ¿Tenían los apóstoles alguna denominación, alguna bandera o iconografía? ¿Construían templos los apóstoles? ¿Se hacían imágenes? ¿Le ponían nombres o carteles o dibujos al lugar de reunión? ¿Eran las iglesias primeras centros de espectáculos? Aún más, mirando doctrinalmente, ¿cuántos evangelios existen? ¿Existe acaso el evangelio bautista, el evangelio pentecostal, el evangelio metodista, el evangelio anglicano? ¿Llevan todas ellas a Dios? Si cada cristiano ha practicado un evangelio denominacional con sus rudimentos, sus doctrinas, al morir, ¿a dónde va? ¿Acaso existe el cielo bautista, el cielo para los pentecostales, el cielo para los anglicanos? ¿Por qué existen tantas denominaciones? ¿Y por qué no coinciden? ¿Por qué tantas divisiones? Voy a comenzar trayendo a la memoria lo que le ocurrió en tiempo de los reyes al pueblo judío. En tiempo de los profetas, en tiempo del profeta Isaías, alrededor del año 800 al 700 a.C., en esos tiempos el pueblo judío buscaba alianzas con el resto de los pueblos para evitar las invasiones y las guerras. A su vez porque querían un mejor estilo de vida, querían vivir como vivían el resto de los reinos y estaban cansados de la ley de Moisés y comenzaban a apartarse de Jehová. En esos tiempos Dios envió al profeta Isaías con estas palabras. En Isaías capítulo 30, versículo 1 en adelante, podemos leer esto. Ay de los que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Dice que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Si miramos la iglesia actual, su comportamiento no difiere de aquel pueblo judío apóstata, puesto que hoy la iglesia busca cobertura religiosa, busca cobertura institucional, busca cobertura estatal, busca reconocimiento. La iglesia ya no quiere ser perseguida por causa del nombre del Señor Jesús. Los cristianos actuales quieren vivir tranquilos, quieren prosperar, quieren fortalecerse de dinero y por esta razón ponen su esperanza en lo material y añaden pecado a pecado. Esto es el fruto de la denominación cristiana. Y lo que todo cristiano debe saber
es que la denominación, la cobertura, la institución y jerarquización eclesiástica no son cosas bíblicas. Antes, por el contrario, son cosas totalmente antibíblicas. Hablar de denominación es hablar de división, y la división siempre ha atentado contra la unidad y estabilidad de la Iglesia. Cada vez que a mí me hablan de denominación, yo solamente veo división. Denominación es diferencia doctrinal. Denominación es diferencia rudimentaria, diferencias filosóficas, diferencias teológicas. Denominación es religión, es secta. Denominación es empresas humanas, gente sometida, gente enriqueciéndose. Cada cristiano que tiene una denominación es parte de una herejía que provoca división, y eso es antibíblico. En los inicios de la Iglesia, Pablo luchaba contra todo aquello que intentaba dividir la Iglesia del Señor Jesús. Y esto podemos ver cuando se dirigió a la Iglesia en Corinto, 1 Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Al leer esto, podemos decir que qué lejos están las iglesias del objetivo espiritual. ¿Cómo ha caído? ¡Qué ironía! Hoy lo que menos hace el cristianismo es hablar una misma cosa o tener un mismo sentir o parecer. Y por el contrario, lo que más se produce en el cristianismo son divisiones, que hoy se llaman denominaciones. Y hay casi unas 39.000 en el mundo entero. Todas ellas están siendo arrastradas a un aberrante ecumenismo católico. Lo primero a tener en cuenta al hablar de las denominaciones es que las denominaciones cristianas no nacieron con la Iglesia. Las denominaciones cristianas no nacieron con la Iglesia. De hecho, las denominaciones religiosas apenas se tienen 500 años y son producto de divisiones doctrinales, divisiones teológicas, rudimentarias y filosóficas propuestas por los hombres que han tenido un cierto grado de disconformidad con las Escrituras. Esto provocó que el Evangelio comenzara a predicarse de diferentes formas y con mensajes contradictorios. Y hoy vemos esto, diversidad de evangelios, y nos preguntamos, ¿cuántos evangelios existen? Pablo dijo por el Espíritu a la iglesia que estaba en Galacia, Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, apartado para condenación. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esto está tan claro y puede aún mejorarse la comprensión si usamos un interlineal, porque allí claramente podemos leer de que las personas actuales, o sea, la iglesia actual está siendo transferida, trasladada, cambiada de los rudimentos de Cristo.
están siendo perturbados, agitados, están siendo viciados con diferentes y falsas doctrinas. Y todo eso los lleva a ser condenado. Hay que tener mucho cuidado con las denominaciones. Un cristiano no puede tener denominación. Un cristiano no debe tener denominación. ¿Qué es y de dónde proviene la denominación cristiana? Denominación cristiana proviene del latín Christianus denominatio o Christianus denominationis y fue propuesto por la religión católica a partir del siglo XVI. Y lo hizo para señalar a grupos cristianos desvinculados de su sistema religioso. Es una manera formal de designar una secta derivada de su propia denominación católica. Una denominación se utiliza como seudónimo, como título, como sobrenombre que distingue a las personas o cosas de otras específicamente por alguna característica. Por ejemplo, la denominación católica es católica porque ellos se consideran universal, genérico o general. Por ejemplo, los bautistas o la denominación bautista es bautista porque rechazan el formato católico de bautismo por aspersión y sumergen verdadero significado de bautizar a las personas en agua. La denominación pentecostal es pentecostal porque recalca que todo cristiano debe ser bautizado con el Espíritu Santo mediante manifestaciones extremadamente raras, con convulsiones y zapateos, gritos, alaridos, sin sentido, y hasta con un lenguaje difuso al que llaman don de lenguas. En definitiva, una denominación cristiana asocia a un cristiano a una parcialidad religiosa o a una parcialidad doctrinal. Y eso es contradictorio al Evangelio, puesto que no hay muchos evangelios, sino uno solo. Uno solo. Una parcialidad doctrinal es una herejía. Y por esta razón es contraproducente para el cristiano asociarse a alguna forma denominacional. Como consecuencia, cada cristiano denominacional tiende a absorber todas las enseñanzas, costumbres, filosofía y estilo que le propone su sistema denominacional religioso, obteniendo como resultado un cristiano confundido, lleno de prácticas infructuosas y algunas prácticas pecaminosas. Y por otro lado, obtenemos un sistema religioso que se comporta como empresa, despojando de dinero y bienes a sus congregantes y enriqueciendo a sus líderes. Eso es la verdadera denominación. El apóstol Pablo, por el Espíritu, nos ha dejado encargado de que no caigamos en ese engaño de las filosofías humanas, ni mucho menos que caigamos en la tradición de los hombres. En Colosenses capítulo 2, versículo 8, Pablo dice por el Espíritu: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y hoy en día podemos ver cómo las religiones están saqueando a la iglesia. Podemos ver cómo con esa filosofía encierran al hombre en un sistema religioso que cada vez se aleja más y más de la verdad y de Dios. También Pedro nos ha dejado escrito en 2 de Pedro 2, versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Acá Pedro nos habla de que van a introducir fraudulentamente, furtivamente, herejías de destrucción, herejías de ruina.
Y esto vemos en la actualidad a través de esos actos de conducta libertina, descarada, desafiante y de desenfreno, con insolencia y libertinaje que están en todas las denominaciones cristianas. Somos conscientes de que esto está ocurriendo en nuestros tiempos. Nunca la iglesia ha estado tan dividida. Nunca la verdad ha sido tan contaminada con cosas carnales como en estos tiempos. Las denominaciones están haciendo mercadería con los cristianos, están dividiéndolos, están repartiendo el botín. Todo esto hay de denominación en denominación, van de herejía en herejía y parece algo imposible de detener. Y es así porque fue anticipado como apostasía. ¿Para qué? Para que conozcamos que ahora es el tiempo del fin. Pablo se lo anticipó a Timoteo, 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, se volverán a los mitos. No toleran los cristianos de hoy, no pueden llevar encima el evangelio, el verdadero evangelio, y prefieren oír a sus líderes, prefieren seguir una denominación, prefieren las fábulas y los mitos que le cuentan sus líderes. Hoy la mayoría de los cristianos están asociados y vinculados a diferentes filosofías denominacionales. Se ven bautista, pentecostal, anglicano, metodista, etcétera, etcétera. Y ahondando, podemos ver que cada denominación también tiene sus subdivisiones con filosofías humanas, como calvinista, arminianista, reformista, no reformista, liberales, neoliberales, en fin. Y si profundizamos en sus doctrinas, vemos muchas doctrinas preconcebidas. Vemos lo trinitario, lo unicitario, lo dualista, los modalistas y tantas estructuras teológicas. Hablan de pretribulacionismo, posttribulacionismo, intertribulacionismo, milenarismo, amilenarismo, premilenarismo, postmilenarismo. Y todas esas doctrinas terminaban con ismo. Lamentablemente, desde hace 500 años, las personas que se hacen cristianas no tienen oportunidad o tienen muy, pero muy pocas oportunidades de degustar un verdadero evangelio y de una verdadera vida cristiana. Porque la mayoría cae en los lazos de los sistemas religiosos denominacionales, que no son más que métodos y estilos corrompidos que extravían a los cristianos de la doctrina bíblica y por ende extravían al cristiano de la verdadera vida cristiana instruida por las Escrituras. Y a medida que pasa el tiempo, cada nueva generación denominacional disminuye la calidad de enseñanza, dejando una vida moral más baja y una congregación llena de prácticas aborrecibles. Hoy la mayoría cristiana vive más una relación denominacional propuesto por un sistema religioso que una relación espiritual con Cristo Jesús, porque la denominación es una barrera entre el cristiano y el Señor Jesús. Hoy la mayoría está viciada de doctrinas preconcebidas, viciada de tradiciones, de idolatría, de cultos irracionales con entretenimiento, y esto ocurre porque el cristiano actual no escudriña, no estudia y no quiere perfeccionarse en el camino trazado por el Señor Jesús. Prefiere seguir la paralela y engañosa senda denominacional y no se dan cuenta que van camino a la perdición. El mensaje para los cristianos es que aléjense de las denominaciones. Las denominaciones los están arrastrando a un sistema ecuménico, los están arrastrando a condenación. Juicio viene sobre la tierra y primeramente sobre las religiones. Es tiempo de recapacitar, es tiempo de arrepentirse, de despojarse de toda vestimenta religiosa. Es tiempo de salir de las religiones y de sus coberturas, salir de esas coberturas institucionales. La iglesia debe separarse de las denominaciones para volver a la unidad en Cristo Jesús, volver al modelo instituido por los apóstoles.
Hablamos de una iglesia desvinculada e independiente del Estado, una iglesia independiente de las instituciones humanas, una iglesia dependiente del Señor Jesús, de su Espíritu. Espero que esto pueda ser comprendido, que cada cristiano pueda pensar a quién está sirviendo realmente, porque muchos están sirviendo a una denominación y no al Señor Jesús. Despierten, el Señor Jesús viene, la paz del Señor Jesús con todos ustedes.